Una ex empleada de la familia Kirk ha decidido romper el silencio y contar cómo Charlie Kirk golpeaba y maltrataba a su esposa Erika, encerrándola en un cuarto y sometiéndola a un miedo constante que nadie podía imaginar. Lo que parecía un matrimonio perfecto y lleno de amor ahora se muestra como un verdadero infierno detrás de las puertas cerradas, mientras Charlie mantenía una fachada impecable ante el público. Prepárate para descubrir los secretos oscuros que su empleada finalmente se atreve a revelar y que cambiarán para siempre la imagen de Charlie Kirk. Durante años, la mansión de los Kirk fue vista como un símbolo de poder, estabilidad y éxito. Desde fuera, todo parecía perfecto, autos de lujo estacionados en la entrada, recepciones privadas donde se mostraba un matrimonio elegante y sonriente, y una vida que muchos soñaban con tener. Sin embargo, puertas adentro, la realidad habría sido muy distinta, según la estremecedora confesión de una ex empleada que decidió romper el silencio después de la repentina partida de Charlie Kirk. Con la voz cargada de miedo y temblor, la mujer asegura que fue testigo de escenas que todavía la persiguen en sus pesadillas. Las noches eran un tormento, relató. Se escuchaban gritos que helaban la sangre, insultos que retumbaban en las paredes y, casi siempre, terminaban en el llanto desesperado de Erika. Según su testimonio, lo que se presentaba públicamente como una relación llena de amor y respeto, en realidad estaba marcada por episodios de violencia y control absoluto. Lo más impactante es la descripción del patrón que, supuestamente, se repetía una y otra vez. Charlie comenzaba con reproches, levantaba la voz, y si Erika intentaba responder, todo escalaba rápidamente hacia golpes y encierros. Él tenía una manera de imponerse que daba miedo. No solo era el tono, era la mirada, la fuerza con la que sujetaba a Erika, la forma en que la hacía sentir diminuta. Después, la encerraba en su habitación y no la dejaba salir por horas, como si fuera una prisionera en su propia casa. Este testimonio se vuelve aún más perturbador porque contradice directamente la imagen pública que Charlie Kirk cultivó durante años. En entrevistas y apariciones públicas, siempre se mostró como un hombre seguro de sí mismo, firme en sus ideales y profundamente enamorado de su esposa. Fotos en redes sociales lo mostraban sonriendo al lado de Erika, tomados de la mano, compartiendo viajes y eventos sociales. Nadie sospechaba que, según esta nueva versión, detrás de esas imágenes se escondía una realidad completamente opuesta. La ex empleada recuerda, con un nudo en la garganta, como más de una vez intentó intervenir, pero el miedo la paralizaba. Yo estaba en la cocina o limpiando la sala cuando comenzaban los gritos. Al principio pensé que era una discusión normal de pareja, pero luego escuché golpes, objetos cayendo al suelo, puertas que se cerraban con violencia. Y después, el llanto, ese llanto de Erika que me partía el alma. Yo me quedaba inmóvil, sin saber qué hacer. Si entraba, podía ser peor para ella, o incluso para mí. Con el tiempo, los episodios se volvieron tan frecuentes que dejaron de ser un hecho aislado para convertirse en parte de la rutina de la casa. Era como vivir en un campo de batalla silencioso. Afuera todo brillaba, pero adentro se respiraba tensión. Yo podía sentir cuando algo iba a estallar. Bastaba con ver el rostro de Charlie, serio, endurecido, y saber que esa noche nada bueno iba a pasar. La confesión cobra aún más fuerza porque llega justo después de la muerte de Charlie, un hecho que ya de por sí mantiene a la opinión pública en vilo. Mientras él estaba vivo, yo jamás me hubiera atrevido a hablar. Tenía miedo de lo que podía pasarme si revelaba lo que sabía. Pero ahora que él ya no está, siento que debo contarlo. No puedo cargar sola con esto. El contraste entre la figura pública y la vida privada de Charlie Kirk genera una oleada de preguntas. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? ¿Cómo se podía sostener durante tanto tiempo una fachada tan impecable cuando dentro de casa reinaba el dolor y la violencia? Los admiradores del fallecido líder se debaten entre la incredulidad y la indignación. Para algunos, estas palabras son una traición a su memoria, para otros, son la pieza que faltaba para comprender la verdadera naturaleza de un hombre que, tal vez, nunca fue lo que aparentaba. Lo cierto es que la historia relatada por la ex empleada no deja indiferente a nadie. Su descripción de los episodios es tan detallada, tan cargada de emociones, que resulta difícil pensar que todo pueda ser inventado. Y sin embargo, la ausencia de pruebas físicas, fotografías, grabaciones o denuncias formales, hace que este relato se mantenga en un terreno difuso, entre la verdad que alguien asegura haber vivido y la imposibilidad de confirmarla de manera concreta. Lo que sí parece claro es que la vida de Erika Kirk no fue tan luminosa como se mostraba al mundo. Según el relato, su sonrisa en público ocultaba un dolor profundo, un sufrimiento que pocos pudieron ver de cerca. Y ahora, tras la muerte de Charlie,
este testimonio pone sobre la mesa un retrato escalofriante de lo que pudo haber sido la realidad dentro de la familia Kirk, un matrimonio que, en lugar de estar cimentado en el amor y el respeto, habría estado marcado por el miedo, la sumisión y la violencia silenciosa. Este primer testimonio abre una puerta oscura hacia la intimidad de los Kirk, una puerta que, una vez abierta, será muy difícil volver a cerrar. Y aunque Charlie ya no está aquí para defenderse, la voz de quien fue testigo directo promete cambiar para siempre la manera en que será recordado. El relato de la exempleada no solo detalla los gritos y los golpes, sino que también revela un elemento aún más perturbador, un cuarto secreto dentro de la mansión de los Kirk, un lugar que Erika habría conocido demasiado bien y que habría funcionado como una especie de prisión privada. Según la versión de quien trabajó allí, este cuarto no era un espacio común, estaba apartado del resto de la casa, sin ventanas que permitieran ver el exterior, con una puerta con seguro por fuera y vigilado cuidadosamente por el mismo Charlie. Era un lugar frío, silencioso y sombrío, afirmó la exempleada. Cuando Erika era enviada allí, podía escuchar el mundo desde dentro, pero nadie podía escucharla. A veces pasaba horas, otras veces días completos sin salir, dependiendo de su falta o de la discusión que hubiera tenido con él. La mujer insiste en que Charlie tenía un control absoluto sobre cada movimiento de su esposa y que este cuarto funcionaba como un recordatorio constante de quien tenía el poder dentro del hogar. La idea de un espacio destinado únicamente a castigar a Erika resulta aterradora, y la exempleada asegura que fue testigo de cómo la presión psicológica funcionaba igual o más que los golpes. Ella llegaba allí abatida, llorando, con miedo en cada gesto. A veces trataba de hablar conmigo, pero apenas podía mover los labios sin que él la escuchara. Era su forma de humillarla y demostrarle que no podía resistirse a su control. Este detalle añade una dimensión completamente nueva a la historia que ya conmociona a todos. No se trataba únicamente de discusiones de pareja, sino de un sistema de dominación cuidadosamente planeado, que combinaba violencia física, aislamiento y miedo psicológico. Erika, según la versión de la exempleada, vivía en un constante estado de alerta, sabiendo que cualquier error o palabra fuera de lugar podía derivar en un encierro prolongado. La empleada recuerda un episodio especialmente perturbador. Una noche, después de escuchar un grito desgarrador, se acercó al cuarto secreto para asegurarse de que Erika estaba viva. Pude escucharla susurrando, pidiendo ayuda, y él le decía que se quedara allí hasta que aprendiera la lección. Nadie podía intervenir. Incluso yo tenía miedo de abrir la puerta. Todo estaba calculado para que sintiera que no había escape. La existencia de este cuarto, según la exempleada, explica muchas de las ausencias inexplicables de Erika en eventos sociales y reuniones familiares. Lo que para el mundo parecía un descanso o una excusa inocente, en realidad habría sido un encierro forzado, una consecuencia de los castigos de Charlie. La mujer asegura que todos en la casa sabían de este lugar, pero que existía una regla no escrita: no mirar, no preguntar, no interferir. Quien rompiera esa regla podía enfrentarse a represalias. Lo más inquietante es que, según el testimonio, este cuarto se utilizaba no solo como un castigo físico sino como un instrumento de terror psicológico. Erika podía pasar horas sintiéndose sola y vulnerable, sabiendo que fuera de esas paredes todo continuaba como si nada hubiera pasado. Los invitados de la casa, las cámaras, los eventos y las fotos perfectas no reflejaban la realidad de lo que sucedía detrás de esa puerta cerrada. La existencia de este espacio secreto también abre preguntas sobre la psicología de Charlie Kirk. La exempleada asegura que él disfrutaba del control absoluto sobre cada detalle de la vida de Erika. Cada golpe, cada discusión y cada encierro eran parte de un patrón sistemático de dominación. No era solo un hombre con mal genio, según ella, era alguien que planeaba y ejecutaba cuidadosamente su control sobre la esposa que todos admiraban desde afuera. Este relato añade un nivel de horror que transforma por completo la percepción pública de los Kirk. Lo que parecía un matrimonio impecable, lleno de lujos y éxito, ahora se muestra como una fachada que escondía miedo, humillación y un control implacable. Y aunque Charlie ya no está, la historia de Erika y su encierro secreto sigue viva, resonando en cada palabra de la exempleada que decidió romper su silencio. Finalmente, la mujer concluye: decidí hablar porque Erika merece que el mundo sepa lo que vivió. Lo que sucedía allí era inhumano. No puedo quedarme callada más tiempo. Aunque él ya no esté, la verdad debe salir. Este capítulo revela no solo la violencia y el miedo, sino también la complejidad del control psicológico que, según la versión de la exempleada, dominaba la vida de Erika Kirk día tras día. Un secreto que, hasta ahora, permanecía oculto detrás de muros de lujo y cámaras llenas de sonrisas fingidas.
La vida de Charlie Kirk, tal como la conocía el mundo, estaba llena de luces, aplausos y admiración. Era un líder carismático, con discursos que inspiraban a miles, un hombre que parecía tener todo bajo control y que siempre estaba rodeado de una imagen pública impecable. Sin embargo, según el testimonio de la ex empleada de la familia, detrás de esa fachada se escondía una versión completamente distinta, un hombre controlador, violento y capaz de someter a su propia esposa, Erica Kirk, a un miedo constante. La doble vida de Charlie se manifestaba de manera casi perfecta. Durante el día, asistía a conferencias, posaba para fotos y compartía momentos de felicidad con Erica, siempre sonrientes, siempre el matrimonio ideal. La prensa y los seguidores lo veneraban, y para muchos, la familia Kirk era un ejemplo a seguir. Pero cuando las cámaras se apagaban y las puertas de la mansión se cerraban, la realidad se transformaba en un verdadero tormento para Erica. La ex empleada describe que cada acción de Erica estaba minuciosamente controlada. Él decidía con quién podía hablar, qué ropa podía usar, a qué eventos podía asistir e incluso cómo debía comportarse frente a otros. Nada de lo que ella hacía escapaba de su supervisión. Todo estaba calculado para mantenerla bajo su control. La mujer asegura que esta imposición constante generaba en Erica un estado de ansiedad permanente, un miedo silencioso que nadie podía percibir desde fuera. Más allá del control psicológico, la violencia física era otra faceta de esta doble vida. Los golpes no eran siempre visibles, pero los gritos sí lo eran, afirma la ex empleada. Había noches en las que el sonido de los portazos y los objetos cayendo al suelo se mezclaba con los gritos de Erica. A veces, él la golpeaba y después la encerraba en la habitación del encierro secreto. Era un ciclo que se repetía una y otra vez, y cada vez Erica se sentía más atrapada. Lo más inquietante de todo este relato es cómo Charlie Kirk lograba mantener la apariencia de un esposo perfecto mientras ejercía control y violencia en privado. Las fotos felices, los viajes juntos y las entrevistas amorosas eran solo parte de un espectáculo cuidadosamente planeado para que nadie sospechara la verdadera dinámica de la familia. La ex empleada asegura que incluso los amigos más cercanos no tenían idea de lo que sucedía tras las paredes de la mansión. El miedo a hablar era otro factor crucial. La ex empleada relata que nunca se atrevió a contar la verdad mientras Charlie estaba vivo. Él sabía cómo intimidar a quienes estaban cerca. Nos amenazaba de maneras sutiles y directas, y todos entendíamos que interferir o revelar algo podía tener consecuencias graves. Por eso me mantuve callada durante tanto tiempo. Solo ahora, que él ya no está, me siento con la obligación de hablar. El control de Charlie Kirk no se limitaba únicamente a Erica. La ex empleada menciona que él observaba cada detalle de la casa, cada movimiento del personal y cualquier indicio de desobediencia. Esto generaba un ambiente de tensión constante, en el que todos los que vivían o trabajaban allí sentían que cualquier error podía provocar una reacción violenta o un castigo severo. Además, la doble vida de Charlie revelaba un patrón de manipulación emocional, una mezcla de afecto fingido, halagos calculados y actos de violencia que mantenían a Erica en un estado de confusión constante. A veces la trataba con dulzura frente a los invitados, pero después, en la intimidad, volvía a la agresión y al control. Era un juego psicológico muy elaborado. Erica no podía confiar en sus propios sentimientos ni en sus propios juicios, explicó la ex empleada. La revelación de esta doble vida ha generado conmoción. Muchos seguidores y admiradores de Charlie se niegan a creer que el hombre que admiraban en los medios de comunicación podía tener un lado tan oscuro. Sin embargo, la detallada descripción de la ex empleada hace difícil ignorar la posibilidad de que la vida de Erica Kirk estuviera marcada por el miedo y la sumisión, mientras el mundo veía solo la perfección superficial de un matrimonio ideal. Este capítulo demuestra cómo alguien puede construir una imagen pública impecable mientras oculta un comportamiento abusivo, controlando a su pareja y manipulando a todos los que lo rodean. La vida de Erica Kirk, según la ex empleada, estaba llena de restricciones, miedo constante y humillación silenciosa, una realidad que jamás se mostraba en fotos ni entrevistas. Finalmente, la mujer concluye, Charlie tenía una manera de ser encantador con todos, pero en la privacidad de su hogar, se transformaba en alguien completamente distinto. Erica vivía con miedo, y yo fui testigo de ello. La verdad merece ser conocida, aunque él ya no esté aquí para defenderse. Este testimonio pone en evidencia que la vida perfecta que todos admiraban era solo una fachada. La doble vida de Charlie Kirk y el sufrimiento de Erica son un recordatorio aterrador de que no siempre lo que vemos en público refleja la realidad detrás de las puertas cerradas. La repentina muerte de Charlie Kirk sacudió al mundo, dejando a millones de seguidores, colegas y amigos en un estado de incredulidad.
Sin embargo, justo cuando parecía que la historia de su vida se cerraba, comenzaron a emerger secretos que nunca antes habían sido revelados. Lo que la opinión pública creía un matrimonio sólido, exitoso y lleno de amor, ahora aparece bajo una luz completamente diferente, marcada por la violencia silenciosa y el control absoluto hacia Erica Kirk. El testimonio de la ex empleada que trabajó en la mansión revela un patrón inquietante de abuso y dominación que había permanecido oculto durante años. Según ella, la vida de Erica no era la que todos veían en las fotos de revistas y redes sociales. Entre sonrisas falsas y poses perfectas para la cámara, se escondía un sufrimiento que nadie sospechaba. La mujer asegura que Charlie ejercía un control meticuloso sobre cada aspecto de la vida de Erica, desde sus decisiones más pequeñas hasta los movimientos que podía hacer dentro de la casa. Los encierros en el cuarto secreto, los golpes, los gritos y la manipulación emocional eran solo la punta del iceberg. La ex empleada describe noches interminables donde Erica vivía atrapada en un silencio forzado, temerosa de cualquier acción que pudiera desencadenar la ira de Charlie. Ella parecía fuerte cuando estaba afuera, frente a los invitados o en fotos, pero yo sabía que adentro estaba completamente rota, confesó. Cada grito, cada golpe, cada castigo era un recordatorio de que no podía escapar de él. Lo que hace esta historia aún más escalofriante es cómo la doble vida de Charlie Kirk permaneció intacta durante tanto tiempo. Frente a todos, era un líder carismático, un esposo devoto, un hombre admirado y respetado. Pero detrás de las puertas cerradas de la mansión, era alguien completamente distinto, alguien capaz de ejercer violencia física y psicológica sobre su propia esposa, Erica. La capacidad de mantener esta fachada impecable durante años ha dejado a la opinión pública dividida, entre aquellos que sienten incredulidad y quienes comienzan a cuestionar todo lo que conocían sobre él. El relato de la ex empleada no solo revela la opresión dentro de la casa, sino también la estrategia de manipulación de Charlie hacia quienes lo rodeaban. Nos enseñó a todos a mirar hacia otro lado, a no involucrarnos. Si alguien mostraba curiosidad, él sabía cómo intimidarlo. Era un control total, no solo sobre Erica, sino sobre todo el personal. Nadie podía hablar sin miedo, relató. Esta forma de dominación explica por qué tantas personas permanecieron calladas durante años y por qué solo ahora, tras su muerte, la verdad comienza a salir a la luz. El impacto de estas revelaciones no solo afecta a Erica, sino también al legado de Charlie. La imagen de un hombre exitoso y admirado se ve empañada por los secretos de violencia y control que ahora comienzan a emerger. ¿Es posible separar la vida pública de la privada? ¿Puede alguien ser recordado por sus logros cuando sus actos detrás de puertas cerradas revelan un comportamiento tan oscuro? Estas son preguntas que millones de personas se están haciendo mientras intentan comprender la verdadera historia de los Kirk. Además, surgen dudas sobre el futuro de Erica Kirk. Tras la partida de Charlie, muchas personas se preguntan si finalmente podrá hablar, revelar todo lo que vivió y recuperar su libertad. La ex empleada asegura que Erica aún vive bajo una sombra de miedo, recordando cada encierro, cada grito y cada golpe. El mundo la observa, esperando que algún día rompa el silencio y cuente su versión de los hechos. Esta historia también pone en evidencia cómo las apariencias pueden engañar. Lo que parecía un matrimonio ideal, lleno de lujos y sonrisas, estaba marcado por un miedo silencioso y un control absoluto. La vida de Erica Kirk, según el relato, era una lucha constante por mantener la calma, sobrevivir y sostener la fachada que Charlie quería que todos vieran. Nadie imaginaba que detrás de las cámaras y los flashes se escondía un verdadero infierno doméstico. El capítulo final de esta historia muestra que la muerte de Charlie no es el cierre definitivo de la narrativa. Al contrario, ha abierto la puerta a preguntas incómodas, revelaciones escalofriantes y un debate público que probablemente continuará durante mucho tiempo. La verdad sobre la vida de Erica y los secretos de la mansión Kirk emergen lentamente, recordando a todos que las sombras pueden permanecer ocultas, pero tarde o temprano siempre encuentran la manera de salir a la luz. Finalmente, la ex empleada concluye, aunque él ya no está, la verdad merece ser conocida. Erica vivió un sufrimiento que nadie debería experimentar y ahora depende de ella decidir si quiere romper su silencio. Yo solo puedo contar lo que vi y sentí. Este capítulo cierra la historia de Charlie y Erica Kirk, dejando al público con un sentimiento de asombro, incredulidad y una profunda reflexión. La vida pública puede ser una ilusión perfecta, pero la verdad detrás de puertas cerradas a veces revela un mundo mucho más oscuro y complejo. ¿Qué opinas de todo lo que reveló la ex empleada? ¿Crees que la imagen pública de Charlie Kirk ocultaba realmente un lado oscuro? ¿Piensas que Erica Kirk debería hablar y contar su versión de los hechos? Déjanos tu comentario abajo, queremos saber tu opinión sobre esta historia impactante.
Si te gustó este video y quieres más contenido escandaloso y revelador, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte nada, y comparte este video con tus amigos para que todos conozcan la verdad detrás de los Kirk.